Cada uno de ustedes. Hoy en la mañana me toca compartir la palabra de Dios con usted. Hoy es el día aquí en nuestra iglesia, el día de las visitas. Así que cada visita sea bienvenido y ojalá que si llegó con algún problema, con alguna dificultad, usted salga rebosando de gozo en el Señor. Amén. En 1991 yo llegué a este país y llegué a este país con el propósito, pues, de trabajar como todos nosotros. Y yo ya tenía mi niña tenía 1 año. Entonces, yo llegué aquí en el agosto del 91. Entonces, inmediatamente que yo llegué, me dijo mi mamá, tienes que trabajar, porque aquí todos pagamos renta, ¿verdad? Todos contribuimos con los gastos de la casa. Entonces, lógicamente yo, gracias a Dios, siempre he sido una persona trabajadora. Yo he trabajado desde los 13 años. Cuando tenía 13 años, a mí me llevaron a una casa. Y me llevaron a una casa con el propósito de cuidar a una niña que tenía meses. La niña se llamaba Corina. Pero a través de los años, yo apenas le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo cuando fui a trabajar a la casa de fulana, fíjate que yo me acuerdo que ellos te dijeron que tú ibas a ir a trabajar, que yo iba a ir a trabajar, para cuidar a esa niña. Le digo, pero ¿sabes qué, mamá? Nunca cuidé a la niña. ¿Cómo que nunca cuidaste a la niña? Le dije, no, nunca cuidé a la niña. ¿Y entonces qué hacías? Como esa señora tenía un negocio de comida, pues entonces la señora me ponía a cocinar. Y gracias a Dios, desde esa edad de los 13 años, es porque a mí me gusta cocinar. Entonces, me ponían a hacer muchas cosas. Entonces, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, pues yo tenía que trabajar. Y yo tenía que trabajar en algo que me gustara o que no me gustara. En algo que me gustara, porque cuando usted trabaja en algo que a usted le gusta, usted disfruta su trabajo. Pero si usted trabaja en algo que le parece aburrido, no soporta ese ambiente del trabajo, quiero que sepa que ese lugar va a ser un terror para su vida. Entonces yo me puse a la tarea de buscar el trabajo de acuerdo a lo que a mí me gustaba hacer. Entonces yo me puse a buscar trabajo, como todos saben aquí, me puse a buscar trabajo en la lonchera. Mi mamá ya estaba trabajando ahí en la lonchera. Entonces, había un requisito para trabajar en la lonchera. Uno, el principal, era saber cocinar y tener buen sazón. Y el segundo era indispensable también, agilidad. La agilidad, porque ahí en las loncheras, pues las loncheras van a lugares donde las personas tienen 10, 15 minutos, no más. Así que usted tiene que atender a esa gente lo más pronto posible, pero siendo amable, dando buen servicio y dando, lo primero, buen alimento. Entonces, yo no conocía el nombre de todos los panes que hay aquí en este país, porque ahí en México el único pan que conocemos nosotros son 3. El bolillo, la telera y el pan Bimbo. Es el único pan que conocemos nosotros los que somos pobres. Entonces yo no conocía toda la infinidad de panes que había, no los conocía. Entonces cuando me llevaron a un lugar, a una cierta lonchera, que una señora me tenía que enseñar ahí. Entonces cuando yo llegué y vi así la lonchera, todos en los estantes, me di cuenta que había infinidades, pues mucha clase de pan. Entonces dije yo, wow. Y entonces me llevaron el primer día. Y yo dije, no, pues no voy a poder. Y Delia se llamaba la señora, que ella era la que me instruía, me enseñaba para el trabajo, me decía, no, tienes que poder. Entonces yo, lo que hice, me puse a ver a ella cómo lo hacía. Y quiero llevarlos a una escritura, Lucas 4:16. Lucas 4:16 dice así. Antes me gustaría que me acompañaran con una oración. Bendito Señor y Padre que estás en el cielo, gracias te doy, Padre, porque das la oportunidad de compartir tu palabra. Verdaderamente, Señor, yo no tengo nada, Señor, solamente lo único que te quiero dar es mi corazón para que tú lo puedas llenar de tu palabra.
y poder transmitir, Señor, el mensaje que tú tienes para mi iglesia, Señor, y para tu iglesia, para tu pueblo. Bendice cada corazón aquí presente, Señor, y que a oír tu palabra, Señor, pueda ser un bálsamo para cada una de las personas. Te lo pido en Jesús. Amén. Entonces, la lectura está en Lucas 4:16. Y yo a este mensaje en el boletín traí otro mensaje por razones de que el hermano pues tuvo su accidente y todo eso. Me llamó y para decirme que acerca de este trabajo, ¿verdad? Para mí es un privilegio, la verdad, porque yo no me siento capacitada, pero como al fin de cuentas Dios es el que conoce el corazón de cada una de las personas. Yo le dije al Señor, bueno, Señor, lo voy a hacer, pero si tú vas conmigo, yo lo voy a hacer, y por fe yo sé que el Señor está conmigo. Aquí en Lucas 4:16 se los voy a leer, si ya lo tienen. Dice así: y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y este título que yo le puse a este sermón es Siguiendo las pisadas de Jesús. Siguiendo las pisadas de Jesús. Entonces este versículo, yo lo dividí en tres partes. Dice que vino a Nazaret. Jesús, ¿dónde creció? En Nazaret, pero él fue y después regresó a Nazaret. Él regresó a Nazaret y el texto es muy, muy importante, hermanos, porque ahí está tres enseñanzas para nosotros. Tres enseñanzas verdaderamente de vital importancia para nuestra vida y para nuestra vida espiritual. Y la primera enseñanza es de que Jesús vino a Nazaret. Ahora, dice que Jesús, ahí empezó su ministerio en Galilea. Galilea era la provincia y Nazaret era una aldea. Entonces Jesús ahí empezó su ministerio, empezó a a leer las escrituras en las sinagogas. Entonces Nazaret era una aldea y esa aldea estaba compuesta por gente muy pobre. ¿Se acuerdan en qué trabajaba José, el padre de Jesús? De carpintero. Pero así como había gente bien pobre, también había gente bien mala. ¿Se acuerdan de la escritura que dicen que si algo bueno podía salir de Nazaret? ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces vino Jesús, regresó a Nazaret, donde se había criado. La primera enseñanza que yo encontré aquí es bien importante y para mí fue de mucha meditación. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y Jesús hoy, hermanos, tú eres Nazaret. Tú eres Nazaret y Él quiere entrar en lo más profundo de tu corazón. Quiere entrar en lo más profundo de tu corazón para que Él, por medio de su poder, Él pueda hacer cambios de vital importancia en tu vida. Tú eres Nazaret. ¿Estamos dispuestos nosotros a abrirles nuestro corazón al Señor, a Jesús? ¿Estamos dispuestos? Si nosotros no estamos dispuestos, sería una verdadera pérdida, hermanos. Les voy a decir cómo. Cuando nosotros como padres le damos un consejo a nuestro hijo, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando nuestro hijo rechaza de cierta manera el consejo? Nosotros como padres, ¿cómo nos sentimos nosotros? Nos duele el corazón. Pues de esa misma manera le duele el corazón a Jesús cuando nosotros no lo dejamos entrar en el corazón. Así mismo se siente Jesús. Él entró a Nazaret, a donde se había criado. ¿Y cuántas veces nosotros como padres, en vez de empezar a hacer evangelio en otra parte, lo empezamos a hacer en nuestro propio hogar? ¿Verdad que sí?
en nuestro propio hogar. Y Jesús regresó, yo me imagino que Jesús regresó a Nazaret por amor, porque ahí creció, ahí tenía sus amiguitos, ahí tenía sus vecinos que quería. Por amor, me puedo imaginar que regresó para predicar, ¿verdad? Más adelante vamos a ver. Entonces, la segunda, el Señor Jesús hoy quiere transformar nuestro corazón con un solo propósito, hermanos. Transformar nuestro corazón para la salvación. Ese es el propósito. Ahora el segundo, en Romanos 12:2. El Señor quiere que nosotros le permitamos trabajar en nuestro corazón. Y dice Romanos 12:2, ¿lo tienen? Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros nos renovemos mediante su nombre de Él, hermanos. Mediante entregándoles todo nuestro corazón, nosotros podamos ser renovados. ¿Y qué es renovado? ¿Qué es renovado? Como por ejemplo, nosotros somos criaturas nuevas. Cuando nosotros decidimos bautizarnos en esta pila bautismal, nosotros hemos sido renovados a una nueva vida, hermanos. Nosotros hemos sido renovados a una nueva vida. Ahora el Señor les está invitando. Ustedes y yo somos Nazaret y Él quiere entrar en mi corazón. ¿Nosotros se lo vamos a permitir? Dios quiera que sí. Ahora la segunda parte es, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. ¿Cuándo es el día de reposo? El sábado. Dice que conforme a su costumbre. Y yo me di a la tarea de buscar en el diccionario, para no errar, ¿qué quiere decir costumbre? Costumbre es una manera habitual de obrar de una persona. Manera habitual de obrar una persona. Ahora sinagoga, dice que es un edificio destinado al estudio, al culto y al lugar de estudio e interpretación de la Escritura. Entonces, Jesús, en el día de reposo por costumbre, Él iba a la sinagoga. Ahora, Jesús tenía la costumbre. ¿Por qué tenía la costumbre? Porque sus padres, María y José, le habían enseñado a amar a Jesús y obedecer a Dios en todo lo que decía su palabra. Y el día de reposo, que es hoy, el día sábado, está en los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento dice que nosotros el día del Señor lo tenemos que reposar. Ahora, si Dios mismo, hecho por hombre, Jesús, lo guardó, ¿qué nos haría pensar a nosotros o qué nos hace pensar que nosotros podemos hacer lo que nosotros quieramos el día sábado? ¿Qué nos haría pensar, hermanos? Si el mismo Jesús, el mismo Dios, hecho hombre, lo guardó, ¿qué nos hace pensar de cuándo empieza el día sábado? ¿A qué horas, hermana Alejandra? ¿Y a qué horas termina? ¿Y qué podemos hacer en ese periodo? ¿Qué tenemos que hacer? Como hizo Jesús, estar en la sinagoga. No lo digo yo, lo dice su palabra. Por eso el título del mensaje se llama Siguiendo las pisadas de Jesús. Ahora, nosotros a veces tenemos problema, querida visita. No es que yo lo esté inventando, sino que está en Éxodo, en el capítulo 20,
Ahí están los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento habla del día de reposo. El día de reposo es para el Señor. Y si Dios, hecho hombre, lo guardó, es que entonces Jesús llega a ser para nosotros una enseñanza y un testimonio, y lo que hizo Jesús, entonces nosotros lo tenemos que hacer. Nosotros lo tenemos que hacer. Perdonen, pero así como dice Jesús, así como hizo Jesús, así lo tenemos que hacer. Ahora, hermanos, Jesús se reunió con las personas. Él era Dios hecho hombre, y Él se reunió con los suyos para darles palabra. A ver, a veces nosotros, hermanos, en el transcurso de la semana, yo en el transcurso de la semana tengo de problemas, pero hoy, hermano, quiero que sepa que hoy yo me siento tranquila, los sábados yo me siento tranquila. Bueno, todos los días me siento tranquila porque yo creo mucho en la promesa que dice Pedro 5:7, que echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero hoy yo me aparto completamente de todo trabajo secular, todo trabajo secular, me aparto. ¿Por qué? No porque yo quiero, sino porque la palabra de Dios y porque Jesús es mi ejemplo. Ni un hombre es mi ejemplo, nadie es mi ejemplo, sino solamente Jesús. Y Jesús debería ser nuestro ejemplo a seguir. Solamente Él, nadie más, porque con Él cumplió el ministerio que su Padre le había encomendado. Hermanos, nosotros podemos cumplir el ministerio que Dios nos ha encomendado. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un ministerio. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Perdón. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo tenemos que trabajar. Si no lo trabajamos, ¿qué va a pasar con eso? Debemos de trabajarlo. Jesús cumplió y hizo al pie de la letra como se había dicho. Y junto con su Padre, porque nunca se separó de su Padre, gracias a Dios fue una victoria. Y es una victoria porque nosotros estamos aquí, hermanos. Nosotros estamos aquí. Ahora, si por alguna razón alguien aquí tiene algún problema con el día sábado, o se siente desanimado, o se siente que realmente estar viniendo no cambia su vida, quiero que sepa, hermano, que el Señor está trabajando en cada vida y en cada corazón de usted. Y Dios tiene un plan tremendo. Solamente lo único que tenemos que hacer es, como Jesús, obedecer a su Padre. Y nosotros seguir el ejemplo de Jesús. No podemos nosotros, el sábado, hacer lo que nosotros querramos, hermanos. Jesús no lo hizo. Jesús obedeció a su Padre. Lo obedeció. Y Él, gracias a Dios, nosotros tenemos el mensaje. Gracias a Dios nosotros podemos ser salvos. Somos salvos por la muerte del Señor. Ahora, pero tenemos que hacer otro trabajo nosotros también. No nosotros, sino Dios tiene que hacer el trabajo en nuestro corazón, que entregarle el corazón al Señor. Ahora la tercera parte dice que, y la tercera parte de Lucas 4:16. La tercera parte dice que, y se levantó a leer. Antes de eso, hermanos, si usted tiene algún problema y se siente desanimado, véngase el sábado aquí a la iglesia. En la semana nosotros tenemos muchos problemas, muchas dificultades. A veces nosotros como padres lloramos por ver ciertas situaciones o enfermedades. Y hoy el Señor nos conforta porque sabemos que la misma presencia del Señor aquí está.
La tercera parte dice, y se levantó a leer. Y se levantó a leer. Y los quiero llevar a Juan 5:39. Juan 5:39. Dice así. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice Lucas que Jesús se levantó a leer. Entonces, conforme a la escritura de Juan, y como ejemplo de Jesús, es de vital importancia que nosotros escudriñemos la palabra de Dios. De vital importancia, hermano. Si usted o yo estudiamos poco, poco poder va a haber. Pero si nosotros estudiamos mucho, mucho poder va a haber para vencer las artimañas del enemigo. Claro que el poder lo da Dios, porque usted al estudiar la palabra, tiene mucho poder, porque el Señor se lo está dando, está conociendo el que es el fuente de poder. Entonces, pero si nosotros no estudiamos, hermanos, desgraciadamente seremos como muchas pruebas tendremos, muchas en pruebas caeremos. ¿Por qué? Porque el estudio de la palabra no es una importancia para nosotros. Para Jesús lo fue, porque su ejemplo dice que Él se levantó a leer. O sea que Él no nada más fue a la sinagoga, sino que leyó la palabra de Dios. Entonces, eso, Él es la luz, y la misma luz leyó la palabra, hermanos. Ahora, usted, hermano, durante toda la semana, si usted quiere salir vencedor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que leer, tiene que escudriñar la palabra. 3 cosas tiene que hacer, como dice en Lucas 4:16, 3 cosas tenemos que hacer, hermanos. En nadie podemos poner la mirada, solamente en Jesús. 3 cosas siguiendo las pisadas de Jesús. Jesús fue a Nazaret. Eso quiere decir que nosotros podemos abrirle a nuestro corazón a Jesús y lo invitamos. Nosotros somos Nazaret. Le abrimos los brazos a Jesús para que Jesús pueda morar en nuestro corazón. Nosotros obedecemos los mandamientos de Dios. Vamos a la sinagoga el día sábado, como el Señor dice. Leemos su palabra y, hermanos, Jesús, en comunicación con su Padre, nunca la dejó y Él triunfó. ¿Será que nosotros, si nos proponemos hacer esas cosas, triunfaremos con la ayuda de Dios? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. En esta semana yo fui a una iglesia. No les voy a decir su nombre de la iglesia. Y desgraciadamente a veces somos tentados en cosas, y como nosotros tenemos muy poquito estudio de la palabra de Dios, inmediatamente caemos. Fíjense lo que pasó. A mí en lo personal me dio muchísima vergüenza, pero eso no veo a la persona que lo hizo, sino para mí es un ejemplo que yo no lo vaya a hacer. Yo fui a un lugar, a la iglesia, y en ese lugar dan comida para las visitas. Entonces yo y mi esposo agarramos comida, porque nosotros esa comida todavía la compartimos con otras personas, ¿verdad? Entonces, a una persona de ahí me dijo delante de toda la gente, me dijo, a mí, yo me sentí avergonzada, me dijo, hermana, pues a ver cuándo da una ofrenda. A ver, entonces, pues yo lo único que me quedé sin palabras, yo le dije, lo tomé del lado amable. Le dije, claro que sí, hermana, claro que sí, no sabía que aquí pedían ofrenda
para esto, pero claro que sí, con mucho gusto. Entonces fui a mi carro a llevar la otra caja con tanta vergüenza y di la caja, le di la caja a mi esposo y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Así, no tienes un cambiecito, porque yo no traía ni mi bolsa. ¿No tienes un cambiecito por ahí? Dice, sí, claro que sí. Ya me dio un billete y ya fui y le dije a la hermana, mire, yo no sé quién sea el tesorero. Así le dije con las palabras, le dije, hermana, yo no sé quién sea el tesorero, la tesorera, no sé, pero mire, aquí está mi ofrenda para esto que ustedes hacen. Muchas gracias y disculpe, ¿ok? Ah, sí, está bien. Y entonces iba saliendo y ahí en la entrada está otra persona y me dice, oiga, hermana, ¿que usted tuvo banquete? Y yo le dije, ¿banquete? Le dije, ¿ayer tuvo banquete? Le dije, no tuve banquete. ¿Por qué me dice eso, hermano? Entonces él se empezaba a reír, dice, sí, ¿no? Tuvo banquete de muchísimas personas. Entonces yo me quedé así y me fui para la camioneta con mi esposo y le dije, oye, Nico, fíjate que así. Dice, ay, ¿a poco sí? Dice, le digo, ¿por qué me dijo eso, Nico? Dice, bueno, pues ¿qué quiere decir? Que te quedaste sin víveres en la casa y que por eso pues estás llevando eso. Ay, Nico, le digo, ¿sabes qué? Me dio muchísimo, yo me sentí muy avergonzada, pero mira, hermanos, si me hubieran dicho eso, sin que yo tuviera estudio de la palabra, quién sabe cómo hubiera yo reaccionado. Lo tomé de una manera positiva, le voy a decir por qué. Lo tomé como ejemplo para mí, para que yo no haga lo mismo que esa persona. Debemos de pensar antes de hablar. No importa la situación, hermanos. No importa si usted es ofendido, no importa. Debemos pensar antes de hablar. Gracias a Dios, no gracias a mí, gracias a Dios, que Dios, por medio de su palabra, Él es el que me hace que en esas situaciones yo pueda callarme y tomar una enseñanza de eso. Pero si yo no tengo el estudio, y eso a mí me falta mucho por el estudiar, hermanos, mucho, porque verdaderamente yo soy bien dormilona. Yo tengo que dormir mis 8 horas. Si yo no duermo mis 8 horas, hasta como que me duele la cabeza. Si no, no sé si a alguna de ustedes aquí le pase o a alguno de ustedes le pase aquí. Si yo no duermo 8 horas, a mí me duele la cabeza. Y a mí todavía me falta más estudio de la palabra. Pero imaginémonos un cuadro de nosotros que estudiáramos fervientemente. ¿Cómo sería nuestra vida, hermanos? ¿Cómo sería nuestra vida? Nuestra vida de verdad, hermanos, daría un giro completamente muy diferente. Muy diferente. ¿Saben por qué? Porque al estudiar la palabra de Dios, estamos conociendo más a Dios. Y al estudiar la palabra de Dios, nuestro carácter se nos va más moldeando a de Jesús. Y hay muchos beneficios, hermanos, durante el estudio de la palabra, hay muchos beneficios. Uno de los beneficios es que usted tiene gozo en medio de la prueba. Usted tiene gozo en medio de la prueba. Yo tuve una prueba y me aferré muchísimo a lo que decía Romanos 8:28. En esa prueba, yo diario, hasta me lo aprendí, fíjense. En esa prueba yo me aferré a la promesa de Dios, Romanos 8:28, y todos los días lo leía. Pero es la palabra de Dios es la que me hizo dar un paso hacia adelante. Si yo no leo la palabra de Dios, pues me voy a quedar estancada, no voy a pasar. Jesús cumplió su ministerio, Jesús hizo todo su ministerio. ¿Por qué? Porque Él leía la palabra de Dios. El leer la palabra de Dios nos da paciencia, hermanos. Nos da sabiduría. Lo que me pasó a mí en la semana, dice ay, ¿cómo dice el versículo? Ahorita me tengo que acordar. Dice pero nos da sabiduría para ciertas situaciones en nuestra vida. Nos da confort en medio de una pérdida de un ser querido. Nos da esperanza, hermanos. A veces volteamos y vemos a nuestro alrededor y decimos, verdaderamente ya este mundo está súper contaminado. Vemos alrededor y no tenemos esperanza de algo bueno, nada. Pero cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nos sentimos
con esperanza de que un día todo esto va a terminar. De que un día todo esto va a terminar. Y el estudiar de la palabra, lo más importante, hermano, lo más importante, nos salva. Pero la decisión es de nosotros. Si tomamos la palabra de Dios para leerla nada más o para aplicarla en nuestra vida, porque es muy diferente. O la aplicamos a nuestra vida o nada más la agregamos a nosotros como un conocimiento. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros, hermanos, nos da paciencia, nos da esperanza y nos da una esperanza de que todo esto un día va a terminar y todas las cosas van a ser muy diferentes. Pero solamente siguiendo las pisadas de Jesús. Lo que dice en Lucas 3:16. Solamente, hermanos. ¿Quién es nuestro ejemplo? Dios quiera que nadie, ser humano, sea nuestro ejemplo. Porque si ponemos los ojos en un hombre, nos van a defraudar. Si ponemos nuestra espiritual basada en un hombre, nos van a defraudar. Pero si ponemos la mirada solamente en Jesús, no, hermanos, vamos nosotros a subir esa escalera. Vamos a subir esa escalera. Y nosotros creceremos mucho porque el Señor verdaderamente está en nuestro corazón. Nosotros leímos, hermanos, Apocalipsis 3:20. Dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice que cenaré con él y él conmigo. Ustedes, Nazaret, Jesús vino hoy, hermanos. Hoy Jesús viene a tu corazón. ¿Estás dispuesto a darle tu corazón al Señor? Dios quiera que sí, hermanos. ¿Y estás dispuesto a seguir las pisadas de Jesús? No las pisadas del pastor, o las pisadas mías, o las pisadas de otra persona. Las pisadas de Jesús. ¿Estás dispuesto? El Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene muy pronto. Pero su amor es tan grande, dice que no quiere que nadie se pierda. Y tal vez en este medio habrá alguna persona que tiene que entregarle su vida al Señor. Ya hoy es el día de hacer nuestra decisión y decir, Señor, te entrego mi corazón, transfórmalo. Dios quiera, hermanos, que este mensaje que es del Señor pueda echar raíz en tu corazón. Pueda echar raíz en tu corazón para que, así como Jesús, en comunicación con su Padre, para llevar este tremendo ministerio, porque nosotros estábamos en juego, que nosotros, hermanos, no está en juego nuestra salvación. Nuestra salvación está en juego. Ahora de guardar el sábado y serle fiel al Señor, trae muchas bendiciones, hermanos. Deuteronomio 11, Deuteronomio 11, 13 al 15. Deuteronomio 11, 13 al 15. Se los voy a leer. Dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. O sea que esa bendición, ¿es una bendición chiquita? Es una bendición muy grande, hermano. Obedecer al Señor es una bendición muy, muy, muy grande. Ahora, nuestro ejemplo no es otra persona, hermanos. Nuestro ejemplo es Jesús solamente. Ahora, cuando yo dejé que la señora me enseñara para trabajar, yo no me fijé en otra persona, cómo trabajaba. Solamente me fijé en ella, porque si yo no me fijaba bien cómo hacía el trabajo, yo iba a perder, hermano. Yo tenía una niña
de 2 años que mantener. Y era de vital importancia que yo tenía que aprender lo más rápido que se pudiera para sostener a mi niña. Pero yo solamente me fijé en Delia cómo hacía su trabajo. Me fijé en hacer mi trabajo y al paso de 10 días, hermanos, yo ya estaba capacitada para hacer el trabajo. Y en esos 10 días que yo me enseñé, hermanos, me dieron el trabajo. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no me hubiera fijado bien en el trabajo como lo hacía ella? No me hubieran dado el trabajo y mi hija iba a tener muchas necesidades. Ahora nosotros, hermanos, si nosotros, nuestro ejemplo no es Jesús, las necesidades de nuestro corazón nunca van a ser cumplidas, hermanos. Nunca. Nunca, hermanos. O sea, que poniendo los ojos en Cristo Jesús primero, no en nadie. Y que hoy, hermanos, así como en el pasado, mi ejemplo fue esa señora, para que de trabajo, mi ejemplo fue esa señora, para que yo pudiera aprender del trabajo y darle una sobrevivencia a mi hija de calzado y de alimento y aún de techo, que Dios quiera que hoy nuestro ejemplo sea Jesús, solamente Él. Jesús sea nuestro ejemplo a seguir y hagamos lo que Él hizo, lo que Él hizo. Que Dios los bendiga, hermanos. Para finalizar vamos a cantar el... Que mi vida entera esté consagrada a mi Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndete mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndete mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndete mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndete mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor,
de mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Amén. Amén.